Ya tenemos el contacto con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, a quien, a quien siempre está preocupado porque los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Está un poquito malo de la garganta, ya le vamos a mandar ahí la receta de un buen médico que lo pueda atender, pero por lo pronto está en su casa listo y puesto y dispuesto a comentar este primer año de la presidenta de la República o el principio del segundo año, como lo quiera ver él. Me refiero a la presidenta Claudia Sheinbaum, desde luego. ¿Cuál es tu balance de este primer año? Muchos saludos, Carlos. Buenas noches, Pepe. En efecto, vamos a pasar de los chimpancés a la política mexicana. Ni modo, así son las noticias. Pero ciertamente es un año de claroscuros. Por un lado, tenemos una presidenta que ha encabezado la reforma más profunda de las instituciones mexicanas que haya habido en la historia, pues, desde la posrevolución. Incluso la reforma al Poder Judicial es más profunda que la que se hizo después de la Constitución del 17. En ese sentido, es una presidenta muy exitosa. La duda, por supuesto, es qué tanto de esa agenda realmente es suya y cuánto de la agenda esa fue heredada. Recordemos que la presidenta, al arranque de poquitos días después de haber ganado la elección, dijo que había irse más lento en materia de la reforma constitucional, en materia judicial. Entonces, al final, las circunstancias le impusieron una parte de esta reforma, pero la ha abrazado plenamente como suya y ahora, digamos, en los siguientes 5 años va a tener que vivir en un marco constitucional y legal absolutamente nuevo, que yo creo que no acabamos de darnos cuenta, Pepe, nadie, porque así es la vida, las cosas se van dando y no sabemos su profundidad, la profundidad del cambio. Hoy ya no tenemos un poder judicial que pueda, digamos, ser confiable en función de cómo fue reclutado con base al mérito. No es que el otro fuera perfecto, pero ya hemos visto los debates en la Suprema Corte, pues se muestran muchos de los juzgadores unas limitaciones intelectuales o analíticas o de estudio poderosísimas. Está presidiendo ya una reforma que es claramente suya, la reforma de la ley de amparo, que ahora va a volver mucho más estrecho la posibilidad de los ciudadanos de defendernos. Entonces, en ese sentido, es una presidenta exitosísima. Es el año donde más se ha transformado, como ya dije, el régimen constitucional mexicano. Ahora, ¿qué tan fácil va, por ponerlo en tus términos, Pepe, ser en el arranque del segundo año, en el arranque de lo que uno siempre se imagina en el segundo año, donde el sello del presidente nuevo es mucho mayor, el presupuesto que mandó a la Cámara y que se discutirá prontamente es plenamente suyo con las restricciones heredadas, pero plenamente suyo. Entonces, ¿qué tanto va a poder ahora imponer su agenda una vez que terminó de cambiar las instituciones y lograr lo que nos prometió? Recordemos, Pepe, y lo discutimos en este espacio, el Plan México, la idea era tener una estrategia para acelerar el crecimiento. En ese sentido, el sexenio arranca muy mal, les encanta que subió de 0,6 a quizá 0,8, pero Rusia, que está en guerra, crece más de 1%. Entonces realmente tenemos un crecimiento muy malo, de los más malos de América Latina. Han logrado la estabilidad macroeconómica o la han mantenido, pero no han sido capaces de crecer. Ese es el saldo más negativo del sexenio, de lo que va del sexenio. Y por el otro lado, creo que han sido muy exitosa la presidenta en cambiar la estrategia de seguridad, sin decirlo, sin repudiar los abrazos, no se van a enojar en Palenque, pero hoy tenemos una nueva forma de enfrentar el crimen organizado, que sin embargo, pues falta ver si son capaces de llevarlo al feliz término, que es realmente poder separar a la clase política del crimen organizado. Hoy la De- presidenta decía, perdón, desde, Pepe, dime. Desde luego, tú subrayas los puntos clave notorios en temas de seguridad y también, claro, el tema de la reducción de la pobreza. Creo que es uno de los puntos clave también de este inicio de sexenio. Se redujo la pobreza, la cantidad de pobres en 13 punto y tantos millones, y eso está cantado como un éxito porque no había ocurrido antes. Eso hay Pero, que pero anotárselo, realmente, sí. Pepe, eso es un éxito de López Obrador, porque la medición que se presumió hace unas semanas, meses, fue de cómo terminó el 24. Entonces, es un éxito de Morena,
es un éxito del López Obrador, pero está por verse, Pepe, cómo le va la pobreza en el 25 y en el 26, que es lo que evaluaremos o se evaluará en 2 años. Entonces, yo creo que ahí sí hay que ser cuidadosos. No sabemos cómo ha evolucionado la pobreza en este primer año de su administración. Sí sabemos que el crecimiento está flojo, que el empleo formal ha dejado de crecer, que los salarios reales no están creciendo a la misma rapidez que antes, que el consumo ya se empezó a aplanar, que los bienes y servicios públicos, uno de los grandes, digamos, fracasos de la presidenta es que no ha podido resolver el heredado tema de la distribución de medicamentos. Entonces, ese es un éxito de Morena, no creo que se lo podamos poner como medalla a la presidenta. Ahora, también en abono al esfuerzo que ha significado el desgaste de gobernar, porque obviamente gobernar desgasta, ya lo veremos en números en un momento más. También hay que anotar que ella, cuando asumió la presidencia de la República, se deslindó de Morena. Sin embargo, gran parte de su trabajo ha consistido en defender a la Cuarta Transformación, en defender a Morena y responder por los actos del partido. Entonces yo me pregunto, bueno, por fin se deslinda o no se deslinda, ¿no? Esa es la pregunta, Pepe. ¿Fue una deslindada formal, simplemente para la foto, para pues, seguir incluso la tradición del observador? Pero en la práctica, pues es la presidenta de Morena. Y hoy lo vimos cuando nos explicaba que el crimen bajó mucho durante la administración de Adán Augusto y el señor Bermúdez, que pues el instinto fundamental es de protección de la tribu, es su tribu. Ella contribuyó a formar ese partido, los liderazgos de ese partido le dan cuentas de lo que están haciendo, con más o menos autonomía, pero le dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces es la presidenta de Morena y lo vemos cada vez que las cosas se ponen un poco tensa, o sea, quien le echa la culpa de los problemas que heredan no es a AMLO, sino es al PAN, al PRI, a Calderón, ni siquiera Peña sigue con esta tradición de no culpar a Peña Nieto. Entonces, eso fue Pepe para la foto. Es la presidenta de Morena y de hecho, qué bueno que la presidenta del partido Morena y qué bueno que lo sacas, Pepe, porque es el gran reto del segundo año. Lo que hemos visto en este primer año es que una serie de cosas que se sospechaban, que algunos estudios lo mostraban, que es que la corrupción se había expandido, pues tenemos mucha evidencia de cómo se había expandido el tema del huachicol fiscal, es probablemente el tema de corrupción más alto en la Marina que hayamos visto en toda su historia y todavía no sabemos hasta dónde van a llegar realmente las autoridades en su búsqueda de deslindar responsabilidades. Pero ¿qué va a hacer la presidenta en lo que resta del sexenio? ¿Va a optar por sacar realmente la bandera blanca de que se acabó la corrupción, pero con hechos, o va a preferir proteger a los suyos para que eso no la no desprestigie el movimiento, para que no genere fracturas, para que no le llame la atención desde lejos? Entonces creo que ese es el gran reto con el que arranca este segundo año, Pepe. Muchas gracias, Carlos. Gracias por el comentario. Siempre bienvenido. Gracias a ti, Pepe. Te mando un abrazo. Espero ya verte bien concentrante. Igualmente, que te mejores pronto. Gracias, Carlos Elizondo Mayer Serra, colaborador en este espacio de noticias